Buenas tardes, vamos a continuar con nuestra semana número 12 que corresponde del 23 al 30 de noviembre. Esta semana vamos a estar concluyendo nuestros cereales, que era la unidad que está trabajando con pastos y cereales. Vamos a entregar cuatro cosas, va a ser muy sencillo, muy rápido, ya es lo último. Únicamente vamos a dar algunas definiciones de corregiones a partir de pastizales y vas a generar una receta de un platillo a partir de un cereal, es decir, ya sea maíz, arroz, trigo, cebada o algún otro que conozcas, seguramente inclusive lo has comido, ¿no? De nada te sirve poner una receta de un platillo muy especial si no sabes prepararlo, a lo mejor algo básico que todo el mundo sabe preparar. Espero que sepan cocinar porque pues están con especialidad en gastronomía, ¿no? El punto 3 aquí vamos a complementar un poco nuestros conceptos que son a lo mejor a veces damos por hecho que conocemos todos, ¿no? Por ejemplo, alguien a lo mejor no conoce el término adventicio, alguien no sabe qué es un monocotiledón, alguien no sabe qué es una especie poal. Pues vamos a generar un Padlet donde todo el mundo va a anotar dos preguntas y va a contestar a dos de sus compañeros. Esas dos preguntas no se pueden repetir de las que ya están. Las respuestas pueden ser variadas. Nuestro punto 4, la técnica de cultivo de un pasto. Vamos a mencionar la pura teoría, ya que mencionaba que es una especie muy invasora, entonces puede que si cultivamos pastos al final vamos a tener aquí a 2 años, 3 años, una gran superficie de pastos y eso es lo que no queremos. Entonces solamente vamos a ver la teoría, vamos a nuestros conceptos que son muy sencillos, vamos a la pantalla 2. Vamos a hablar específicamente de los términos dicotiledóneas y monocotiledóneas, ¿no? Bueno, como su nombre lo dice, para los dicotiledóneas, es decir, tienen dos cotiledones. Vamos aquí a ¿cómo se llama? Mi pluma para ir indicando. Tenemos un sistema radical axonomorfo. Si tú no has conocido este término, por aquí en pantalla te voy a dejar el concepto. Tiene un tallo ya un poco más leñoso, herbáceo, algunas especies que parecen a las jaras, que seguramente tú lo has conocido porque habitan mucho, casi en toda la República Mexicana. Tenemos diferentes cambios en su sistema fenológico, hojas de venación reticuladas, y la venación es como esas líneas que nosotros vemos, ¿no? Inclusive son un poco parecido a lo que tiene la parte humana. Si tú no lo conoces, por aquí te estoy dejando uno en pantalla. Y tenemos flores de tetra o pentameras, que decimos que eran las tetras y las pentameras, pues el número de combinaciones, ¿no? Las tetras significa que tienen combinaciones de 4 pétalos, las penta pues van a tener hasta 5 pétalos, van a tener el polen. Decíamos allí en nuestros videos interactivos con la naturaleza, pues hemos visto este tipo de región, ¿no? Nuestros monocotiledóneas tienen un solo cotiledón, tienen una relación homorricia. Nosotros habíamos mencionado la relación micorriza, ahora nosotros vamos a tener acá una relación homorriza, que es la unión de estos dos conjuntos, es decir, a partir de este conjunto vamos a ir intercambiando nutrientes en nuestras plantas. Tenemos flores trimeras, que es lo que habíamos mencionado en nuestra clase pasada. Entonces ahora sí vamos con nuestro tema principal de la semana, que es hablar de la ecorregión de pastizales, y vamos a tener su definición netamente como pastizales naturales, y va a ser una gran superficie terrestre, grandes kilómetros, que van a estar compuestos por pradera, arbustos y algunos árboles muy pequeñitos, como por ejemplo cuáles, los que podemos ver allí en San Luis Potosí, en la zona de Matehuala, yendo hacia Monterrey. Si estamos en dirección hacia Guerrero, pues la salida de entre el límite sur del Estado de México y el inicios de Guerrero, ¿no? También algunas zonas de Michoacán. Tenemos algunas definiciones, por ejemplo, nos dice que es toda el área que sustenta la vegetación nativa compuesta de hierbas, praderas. Para términos generales nosotros vamos a decirle que son un conjunto de pastos, de hierbas, de gramíneas. Su definición de manera nativa, que aquí lo tenemos, este es el concepto que va a venir en el examen, así que recomiendo que lo vayas anotando porque es el que tienes que tenerlo como que de base para tiempos futuros, ¿no? Y alguna práctica ecológica, una práctica que te van a sacar a este tipo de corregiones. Por ejemplo, allí en Coahuila pues también tenemos una parte de esto, ¿no? Ahí en Coahuila vamos a encontrar más especies de cactáceas, que es otro tipo de especies, pero también vamos a ver un poquito de estos de los pastizales. No sé si que son todas aquellas zonas del mundo que por razones de limitaciones físicas, temperaturas extremas, bajas o altas, no son aptas para el uso agrícola de manera adecuada. Por lo tanto vamos a tener únicamente pastos y diferentes arbustos que van a ser muy difícil que puedan servir para madera, leña, carbón o algún tipo de otra especie, ¿no? Otro punto importante es que
En estas zonas pues la temperatura y el régimen de precipitación es muy bajo, es decir, casi no llueve durante todo el año. Tenemos acá otro concepto que son los pastizales inducidos y como su nombre lo dice, el hombre va modificando sobre todo para obtener grandes beneficios, ¿no? Como cuáles, como alimentar su ganado y también a algunos para poder producir más pastos para diversas actividades que van a ser muy poco porque decíamos que en estas zonas va a ser muy difícil que se desarrolle una actividad agrícola. ¿Cuál es la importancia de este tipo de actividades? Pues que pueden generar un impacto en el manejo del ecosistema del pastizal y si nosotros tenemos mucho ganado pues vamos a tener una explotación bovina hacia nuestros pastos, podemos dañar ese efecto de la sostenibilidad. Aquí para términos generales vamos a manejar el concepto que maneja CapNet de sustentabilidad o sostenible. Ellos lo manejan como indistinto, entonces nos vamos a quedar con ese, aunque algunos autores te mencionan esta diferencia, ¿eh? Por ejemplo, si tú te interesa mucho la parte de sustentabilidad, ve leyéndote los inicios de la sustentabilidad, donde hubo una temporada en primavera que ya no se escuchaban los ruidos de los pájaros por ese impacto industrial y ahí es donde vas a encontrar tú la diferencia entre sostenible y sustentabilidad. Nosotros nos vamos a quedar ahorita de momento con CapNet que lo maneja como si fueran parecidos. Vamos a tener un manejo de un pastizal en la compactación, es decir, que tu ganado va a compactar nuestro suelo y va a estar afectando un poco, ¿no? Un poco tanto a los pastizales como a la infiltración del agua. Vamos a tener diferentes tipos de erosión. Vamos con nuestros tipos de pastizales, que era el tema principal de esta semana, ¿no? Vamos a empezar con nuestra pradera. Aquí nosotros vamos a tener un conjunto de hierbas, de pastos. Vamos con las características que lo hacen diferente, pues aquí nosotros lo tenemos, ¿no? Tenemos una precipitación de 600 milímetros anuales, muy poco, ¿no? ¿Por qué muy poco? Porque pues seguramente las grandes concentraciones se encuentran ahí en esa temporada de primavera-verano, pero para los otros meses va a llover muy poco. Nosotros lo podemos encontrar en las zonas ya en las latitudes altas de nuestra República Mexicana. Su topografía va a ser en forma de planicie, ustedes lo van a ver en cartografía, así que van a calcular el análisis matemático matricial de este conjunto de datos para que haga esa simulación de nuestras Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental o algún tipo de microclima que encuentres en tu zona de estudio. Nos dice que tenemos mucho material para forraje, como decíamos, son muchos pastos, algunos son muy altos. Nuestras sábanas van a ser hierbas y pastos. Su característica es que este no presenta arbustos, vamos a tener gramíneas, vamos a tener un poco de leguminosas, y se van a clasificar en secas o húmedas según el grado y velocidad del drenaje, ¿no? Que presentan durante una temporada de inundación, porque normalmente también nuestra sabana va a estar como que entre esa zona entre pie de monte y valle. Un término más sencillo, nuestro monte, que decíamos que el término monte es un poco complejo, porque si tú le preguntas a un geomorfólogo, monte te va a decir que eso está mal, ¿no? Vamos a dejarlo como relieve diverso, aquí vamos a cambiarle un poco, no, yo creo que vamos a ponerle con otro término, vamos a dejar este que ves aquí en pantalla, zonas montañosas, para que se escuche un poco más técnico. Vamos a tener la asociación vegetal compuesta por hierbas y pastos de porte medio, vamos a tener una gran densidad de arbustos. Nuestro sistema arbustal, que van a ser la asociación vegetal compuesta principalmente de arbustos, aunque vamos a tener algunas especies de algunas especies graminosos muy mínimos para este tipo de región, y también vamos a tener regiones templadas, que quiere decir regiones templadas que más o menos vamos a tener ahí temperaturas un poco más altas, no más arriba de los 15 grados, entre 15 y unos 25 grados. Específicamente te dejo aquí la clasificación de Enriqueta García de que quiere decir templado, ¿no? En qué intervalo de temperatura está. Nuestro bosque ya aquí tenemos muchos árboles, inclusive ya es más alto. Su topografía aquí puede ser más o menos entre planicie hacia un relieve diverso, ¿no? Aquí nos dice con pendiente pronunciadas. Nuestros estepas, que son grandes pastos de porte bajo y arbustivos dispersos, y también algunos achaparrados por la incidencia de los vientos. En este tipo de sección vamos a presentar árboles. A nuestra República Mexicana este tipo de ecorregiones no se suelen presentarse
bueno, más bien no cubren mucha superficie, ¿no? Porque no es como que sus condiciones, sí existen, pero son muy pocos. Nos dicen que no superan los 40% de la superficie y favorecen los procesos erosivos eólicos, es decir, ya en una zona donde el pasto es muy ligero y también debido a la ausencia de precipitación, pues nuestro suelo va desprendiendo partículas que puede favorecer a la erosión. Para estos casos lo vamos a encontrar en regiones áridas, semiáridas, y por aquí te estoy dejando un mapa de las condiciones climáticas para nuestra República Mexicana, también de Enriqueta García, que es sobre todo una fuente muy utilizada para México en cuestiones de clima, ¿no? Vamos a hablar un poco de las flores, cómo es la composición florística de un pastizal. Vamos a tener diversos tipos. Las fanerofitas, que van a ser plantas más o menos por encima de 25 centímetros. ¿Qué lo va a distinguir? Que la dimensión considerado en estos tallos, esos 25 centímetros, va a ser muy difícil que mueran de manera periódica. Nuestras camefitas, que van a ser el lado contrario, acá vamos a tener las plantas por debajo de los 25 centímetros y van a ser principalmente hojarascas y afectados en esa temporada invernal, esa temporada donde tenemos bajas precipitaciones. Nuestro siguiente tipo de plantas, las hemicryptofitas, que van a ser plantas herbáceas muy como que cambian a cada rato. Aquí lo dicen que mueren periódicamente, es decir, cada tiempo pues vuelven a morir y otra vez vuelven a crecer, ¿no? La parte aérea perece todo el año, es decir, tienden a morir y únicamente quedan protegidas las yemas durante el invierno por las hojarascas y también algunos detritos vegetales. ¿Qué son esos detritos? La parte de como que partículas, ¿no? Solamente que aquí no vamos a hablar de partículas de suelos, sino partículas de algunos términos, de algunos restos más bien de plantas, ¿no? Nuestra composición criptofita, que aquí vamos a tener grandes rasgos, vamos a tener tres tipos: las geofitas, las helofitas, las hidrofitas, que son plantas acuáticas. Las helofitas pues arraigan al suelo encharcado, ¿no? Nuestras geofitas, que van a ser, tienen esa característica de ser un tubérculo, que van a ser una raíz tuberosa, cuya característica principal es que carecen de yemas de como que de innovación, de la nueva generación, ¿no? Las epifitas, un clásico, que es planta que germina y enraiza sobre otra planta. Este es muy clásico para nuestra región y puede utilizarse para turismo, ¿no? Inclusive para como que traerlo y una planta de ornato ahí en la planta que esté cerca de tu casa, suponiendo que vives en una zona rural. Si es en una zona urbana, pues va a ser muy difícil que te den permiso de plantar árboles. Las parasitas, no muy bueno, porque la verdad está asociado con nuestro tipo de bacterias que decíamos. De hecho, por eso tiene ese nombre. No es lo mismo, pero también únicamente se aprovechan los nutrientes de otros vegetales para su beneficio propio y no aportan. Las lianas, que también lo has visto en muchas películas, que viven apoyadas sobre otras. Inclusive si tú has visto la era de hielo, ahí ves lianas, ¿no? Si no has visto lianas, por aquí te dejo uno en pantalla para que lo veas. Y pues eso sería todo por esta semana, muy práctico y rápido. Vamos a nuestro itinerario de trabajos. Vamos a entregar, decíamos, 4 cosas: nuestros conceptos, la receta de un platillo de un cereal, anotar 2 preguntas ahí en Teams, y la técnica de cultivo de los pastos, que por aquí te voy a dejar un PDF en Teams y también el link de aquí de abajo de YouTube para que lo pases, ¿no? Es un PDF tipo catálogo de plantas de pastos. Y bien, pues eso sería todo por esta semana. Cuídense, diviértanse, hasta la próxima.